Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el tema caracteres del grupo ZN. Recordemos la definición general. Si G es un grupo abeliano localmente compacto, un carácter en G o sobre G es un homomorfismo continuo definido en G que toma valores en la circunferencia unitaria. En este tema es común denotar la circunferencia unitaria de esta manera, T, pensando que es el toro unidimensional. Denotamos por G gorro el conjunto de todos los caracteres del grupo G. En este conjunto usamos las operaciones naturales de funciones punto a punto, y con estas operaciones naturales es fácil ver que el conjunto de los caracteres forma un grupo. Este grupo se llama el grupo dual del grupo G. En esta sección vamos a encontrar una descripción explícita, constructiva, del grupo dual al grupo de los, el grupo ZN, que consiste de clases de congruencia módulo n. Vamos a suponer que n es un número entero fijo con n mayor o igual que 2, aunque para n igual a 1 también uno puede pensar, pero es menos notable. Para n igual a 1 sale el grupo de un elemento, que no es muy interesante. Vamos a denotar por epsilon n la exponencial de 2pi entre n. Aquí pongo exponencial de este número sin el signo menos, a diferencia del número omega n que usábamos en las clases pasadas. Ambos números y epsilon n, omega n son buenos, pero aquí es más natural usar este número epsilon n sin el signo, y cuando lo vamos a conjugar en la transformada de Fourier saldrá omega n con el signo menos. Empezamos con una proposición sencilla. Suponemos que A y B son enteros, P y Q son enteros tales que A menos B pertenece a NZ y P menos Q pertenece a NZ. En otras palabras, A y B son congruentes módulo n y P y Q son congruentes módulo n. Entonces, epsilon n elevado a PA es lo mismo que epsilon n elevado a QB. En otras palabras, si en la expresión epsilon n elevado a PA cambiamos P por su hermanito, por otro número equivalente a P congruente a P módulo n, y cambiamos A por otro número congruente a A módulo n, la expresión no se cambia. Pues aquí está la demostración. Esta demostración está relacionada con el hecho que Zn no es solamente un grupo, también tiene estructura del anillo. En otras palabras, la congruencia módulo n se comporta bien también con la operación de multiplicación. La idea es aplicar este truco de Robin Hood, quitar algo de los ricos, darlo a los pobres para construir algo intermedio entre PA y QB. Entonces, PA menos P por B más P por B menos Q por B. Ahora podemos factorizar en los primeros dos sumandos P y en los últimos dos sumandos factorizar B. Y se ve que toda la expresión es un múltiplo de n, porque A menos B es un múltiplo de n y P menos Q es un múltiplo de n. Entonces hemos demostrado que PA y QB son congruentes módulo n, y ya vimos antes que en esta situación, cuando hablamos de las potencias de omega n, pero lo mismo sale para epsilon n, las potencias son iguales. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, si alguien olvidó los temas pasados puede, en vez de A menos B, escribir de manera explícita n por un número entero. Aquí también P menos Q escribir como n por otro número. Se ve que se factoriza n
Y cuando sustituimos esta expresión, pues usando la definición de epsilon, n se cancela y sale un múltiplo entero de 2pi multiplicado por i, por lo tanto exponencial. Bueno, si dividimos epsilon n a la pa entre epsilon n a la qb, el cociente vale 1. Bueno, si alguien no cree en las herramientas anteriores y quiere hacer una demostración directa, puede hacerlo así. Ahora, una definición. Suponemos que P es un elemento de Zn. ¿Recuerdan cuál es la naturaleza de los elementos de Zn? ¿Quiénes son? Son clases de equivalencia. Exactamente, son clases de congruencia. Por ejemplo, si n es 5, pueden mencionar algún elemento de Z5. Pues el Z, el 5Z, 1 más 5Z, 2 más 5Z. Por ejemplo, uno de ellos, 2 más 5Z. 2 más 5Z, ¿qué elementos tiene 2 más 5Z? Los ¿Cuáles números que son? al dividir entre 5 da como residuo 2. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la naturaleza de este muchacho? Es un conjunto de números enteros, ¿sí? Son números enteros congruentes a 2 módulo 5. Por ejemplo, ¿cuáles son? El 7, 12, 17. Bueno, también hay negativos, ¿verdad? Ajá. El menos 3, Ujú. menos 7, menos 8. Exacto, exacto. ¿Está claro? Ah, no, ese sí es menos 7, ¿verdad? No, es ¿No? menos, Menos 8. menos 8. Menos 8, ¿cómo representamos? Si dividimos con residuo. Ah, sí, es cierto, sí. Es 5 por menos 2 más 2. Exactamente. Menos 8 representamos como menos 10, que es múltiplo de 5, más 2. Usamos la división con residuo en el sentido matemático, teórico. No redondeamos hacia cero, sino garantizamos que el residuo sea positivo, no negativo. Muy bien. Entonces, así son clases de congruencia, y este P es una clase de congruencia. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 5, P puede ser 2 más 5z. Y por otro lado, este P va a ser como un parámetro del carácter del homomorfismo que vamos a definir. Y el argumento de este homomorfismo, el argumento de esta función, también será una clase de equivalencia, una clase de congruencia que denoté por A. Entonces, por ejemplo, A puede ser, no sé, 4 más 5z, ¿verdad? Ahora vamos a definir quién es phi sub p evaluado en A. Pues la regla dice que es epsilon n elevado a p por A, donde P y A son algunos elementos de estas clases de equivalencia. Por ejemplo, en la primera clase de equivalencia podemos elegir 2. En la segunda también podríamos elegir 2, pero para que sea un poco más divertido, elegimos 9. Y aquí dice la regla que hay que elevar epsilon con subíndice cuál. Epsilon subíndice 5 elevado a la 18. Exactamente, epsilon 5 elevamos a 2 por 9, 18. Se puede simplificar, esto es lo mismo que epsilon 5 elevado a cuál potencial. Toda la teoría que hicimos para omega también se aplica para epsilon, son muy similares.
cuando elevamos epsilon a la 5 es 1. Entonces 18 representamos como un múltiplo de 5 más, ¿cuánto? 15 más 3. 15 más 3, entonces sale epsilon 5 elevado a 3, ¿verdad? Bueno, ¿cómo imaginarlo de manera gráfica? En la circunferencia unitaria marcamos epsilon 5. Hay que dividir la circunferencia en 5 partes iguales. No es fácil para mí hacerlo de manera aproximada. Algo así. Entonces, esto es epsilon 5. Aquí está epsilon 5 elevado a la potencia 0. Y el carácter que consideramos en este ejemplo, pues aquí el papel de P mayúsculo hace 2 más 5z. Podemos marcar este número. Y sus potencias serán los valores de este homomorfismo, de este carácter. A, el número A pequeña, está en la clase A grande y puede tomar 5 valores diferentes, la clase A grande. Si A es la clase de congruencia módulo 5, pero con residuo 0, sale solamente este punto, ¿verdad? Si A minúscula es 1, sale este punto, epsilon 5 al cuadrado. Si A minúscula es 2, sale epsilon 5 a la cuarta, luego epsilon 5 a la sexta y finalmente a la octava. Después de esto los valores se repiten. Entonces, como A minúscula es suficiente tomar números de 0 a 4 y con esto recorremos todas las 5 clases de congruencia. En este ejemplo recurrimos todos los valores posibles, es decir, omega n elevado a todos los números. Esto no siempre pasa. Si nuestro n es un número compuesto, por ejemplo, si n es 4, entonces los valores de las potencias de epsilon 4 son estos números, 1, i, menos 1, menos i. Y si elegimos p igual a, por ejemplo, 2 más 4z, entonces phi sub p de a, ¿cuántos valores va a tomar cuando variamos a? Primero podemos calcular quién es epsilon n elevado a la potencia p. Como p sirve cualquier número congruente a 2, por ejemplo 2, quién es epsilon 4 elevado al cuadrado. Es menos 1. Exacto, es menos 1. Y luego cuando variamos a, salen varias potencias de menos 1, pero las potencias de menos 1 son solamente menos 1 y 1, ¿verdad? Las potencias enteras. En este ejemplo, no obtenemos todas las potencias de epsilon 4, solamente las potencias pares. Puede salir así. Bueno, ahora, ¿qué es como dudosa en esta definición? Que el lado izquierdo, como parámetro, argumento, tienen clases de equivalencia, clases de congruencia, elementos de Zn.
Y en el lado derecho aparecen P minúscula y A minúscula, son elementos de P mayúsculo y A mayúscula. Esta definición es dudosa porque no definimos el lado derecho en términos de los datos que están dados en el lado izquierdo. Es una definición fea. Uno puede decir, ok, en el conjunto P mayúscula hay varios elementos. Este P se puede elegir de varias maneras. Este A se puede elegir de varias maneras. ¿Y qué pasa con el valor del lado derecho? Se queda igual Se queda igual, gracias. a la proposición 4. Entonces, esta definición es fea, pero gracias a la proposición anterior, esta definición es consistente. Entonces, en general, por supuesto, no es bueno definir una función en términos de algunos objetos auxiliares. Sería mejor definir en términos de los parámetros y variables dadas, en términos de P mayúscula y A mayúscula, pero no hay ninguna regla explícita. Tenemos que involucrar representantes de esas clases de equivalencia, pero la definición es consistente gracias a la proposición 4.2. Es una situación muy típica de álgebra, cuando estamos definiendo algunas funciones en la clase cociente. Bueno, si P es una clase de congruencia fija, cuando fijamos P, esta expresión phi sub P es una función. Esta función está definida en Zn, toma valores de la circunferencia unitaria, y estamos afirmando que es un carácter. Cuando decimos que es como un carácter, ¿qué estamos diciendo? Que es una función de z a la circunferencia unitaria. De Zn. De Zn. Sí, de Zn en la circunferencia unitaria. ¿Con cuáles propiedades? ¿Qué propiedades estamos afirmando? Que es un homomorfismo continuo. Exactamente, es lo que estamos afirmando. Bueno, aquí la continuidad es gratis porque este conjunto Zn, el dominio Zn, tiene un número finito de elementos, n elementos, y la topología natural en este conjunto, pues no lo definimos de manera formal. Uno puede usar la definición de la topología cociente o solamente aprender el sentido común. Es claro que va a salir la topología discreta, lo aceptamos como un hecho, es decir, cada punto es abierto y por lo tanto cada conjunto, cada subconjunto de Zn es abierto y por la definición de una función continua, las preimágenes de los abiertos deben ser abiertos, pero cualquier conjunto en el dominio Zn es abierto. Por lo tanto, la función automáticamente es continua. ¿Está claro el razonamiento? Bueno, si en el dominio tenemos la topología discreta, si cada conjunto es abierto, entonces, por supuesto, cada función definida en este dominio es continua. Entonces, aquí no hay problema con la continuidad, gracias a esta naturaleza discreta del dominio. Y veremos que tiene la propiedad de homomorfismo. En el dominio usamos la notación aditiva, sumamos dos clases de equivalencia. Por definición hay que elegir dos representantes, A en A, B en B. Evaluamos epsilon n a esta potencia P por A más B. Usamos las propiedades conocidas de las potencias. Sale el producto de dos potencias y esto se escribe como phi P de A por phi P de B. Entonces, gracias a las propiedades de las potencias, sale inmediatamente que phi P es un homomorfismo. Entonces, esta parte salió prácticamente gratis. Un poco más interesante era demostrar que phi P está bien definida, que tiene sentido, porque la definición no es buena, es una definición fea, pero justificable. ¿Tienen alguna duda?
No. No, desde el punto de vista de matemática teórica, así, de la teoría de grupos abstracta, los elementos de Zn son clases de equivalencia, clases de congruencia. Cada elemento de Zn se debe imaginar como quién. Un conjunto, y este conjunto es finito o infinito. Cada elemento de Zn Es infinito. es infinito. Zn es un conjunto finito, tiene n elementos, pero cada uno de sus elementos es un conjunto infinito. Entonces hay que imaginar como, no sé, los dioses de la India que tienen muchas encarnaciones y todos representan al mismo objeto. Entonces, por ejemplo, si n es 5 y pensamos en la clase de 2, pues 2, 7, menos 3, para nosotros son como varias representantes del mismo objeto. Y todo este conjunto, menos 3, 2, 7 y otros hacia la derecha, hacia la izquierda, es un elemento de Zn. Bueno, este punto de vista es cómodo para algunas construcciones teóricas, pero del punto de vista constructivo, si quieren trabajar en la computadora con estos objetos, por supuesto, no van a guardar todo el conjunto infinito, ¿verdad? Es natural trabajar con los representantes. Y los representantes más naturales creo que son de 0 hasta 4 en este ejemplo. Otra opción es trabajar con los representantes de menos 2 a 2, con los más cercanos al 0, pero creo que más natural pensar en los representantes desde 0 hasta 4. Esa es la manera constructiva de trabajar con Zn, simplemente identificamos con los números de 0 a 4. Y cuando es necesario, pensamos que otros números enteros que se obtienen al sumar múltiplos de 5 es como lo mismo, son sus hermanitos escondidos. Bueno, es importante entender esta identificación. Entonces, de manera formal, phi sub p está definido en Zn. Sus argumentos son clases de equivalencia, son conjuntos infinitos. Y el parámetro p también pertenece a Zn. Pero si queremos trabajar de manera constructiva, podemos pensar que en vez de A se ponen representantes canónicos de 0 hasta n-1. En vez de P se ponen representantes canónicos de 0 a n-1. Y tenemos objetos muy simples, todo es finito. Pero cuando es necesario, uno debe pasar de representantes canónicos a otros. Por ejemplo, P por A, aunque P y A sean pequeños, de 0 a n-1, su producto ya puede no ser pequeño, ¿verdad? Bueno, ya es un número que puede repasar a n. Ok. ¿Tienen alguna duda en este momento? Un buen ejercicio para ustedes es escribir ejemplos. Fijar algún n, no demasiado grande, por ejemplo, n igual a 6, y escribir todos los valores de phi p de a, también elegir algún p, o hacerlo para todos los p. Pueden construir hasta una tabla donde los renglones corresponden a p, las columnas corresponden a, y si quieren hacerlo formal, aquí nos serían, por ejemplo, los renglones 0 más 6z, ¿verdad? Luego otro renglón 1 más 6z. Y las columnas también. 0 más 6z. Y en cada celda de esta tabla hay que escribir cuál potencia de epsilon 6 obtenemos, o aún mejor tal vez hacer un dibujito, marcar en la circunferencia donde estamos.
Pues cada valor en esta tabla, cada celda, es un dibujito con un punto en la circunferencia unitaria. Es un buen ejercicio, les sugiero hacerlo. Bueno, ahora pasamos a la siguiente definición. Definimos la función phi mayúscula. Su dominio será Zn. Su codominio es el grupo dual de Zn. Y cómo actúa esta función phi mayúscula, a cada p le asocia phi minúscula sub p. Bueno, esta función ya es muy natural por lo anterior. Para cada p, para cada elemento de Zn, está bien definido este carácter phi sub p y simplemente estamos considerando esta correspondencia, que p corresponde a phi sub p. ¿Está claro? Sí. Estamos como variando p. Ahora, antes p considerábamos como fijo y variábamos el argumento a. Ahora ya omitimos a, ya hablamos de toda esta función phi sub p y empezamos a variar p. Es lo que estamos haciendo. Bueno, afirmamos que esta phi, esta función es un isomorfismo de grupos. Primero hay que mostrar que tiene esta propiedad, convierte la operación del dominio en la operación del codominio. Bueno, en el dominio se trata de sumar clases de equivalencia. En el codominio, ¿quiénes son elementos de este phi mayúscula? ¿Qué naturaleza tienen? ¿Son matrices, vectores, cocodrilos? ¿Quiénes son? Son funciones. Son funciones, exactamente. Bueno, son caracteres de manera exacta, pero caracteres es un caso particular de funciones. Y son funciones con valores complejos, entonces hay que mostrar que sale la multiplicación de funciones que toman valores complejos. Creo que aquí yo confundí algo en la notación. Lo siento, P, suponemos que está en P, Q está en Q, entonces por supuesto P más Q en dónde está. En P más Q mayúscula. Más Q mayúscula, fue mi error, lo siento. Y para calcular phi mayúscula de P más Q de A, bueno, aquí tal vez podría escribir un paso intermedio antes de esta igualdad, decir que es phi minúscula con subíndice P más Q de A, ¿verdad? Por definición. Aquí quería escribir P mayúscula, pero me sale feo. Y sustituimos ahora su definición en términos de los representantes. Epsilon n elevado a P más Q por A. Otra vez aplicamos la propiedad. Ay, qué feo. Yo cometo muchos errores aquí. Aplicamos las propiedades de las potencias, pero ahora la suma es sobre este argumento, P más Q. Sale el producto de dos potencias, PA y QA. Lo escribí muy feo, pero espero que ustedes lo entiendan. Entonces, o si quieren escribirlo como epsilon n elevado a AP y epsilon n elevado a AQ. Sí. Y por definición, pueden poner un paso intermedio en términos de phi minúsculas, pero ya lo escribí como phi mayúscula P de A y phi mayúscula Q de A. Y por definición de la multiplicación de funciones con valores complejos, es lo mismo que phi P multiplicar por phi Q y valor en A. Bueno, tomando en cuenta las correcciones necesarias, ¿está clara la cadena? Sí. Aquí lo difícil en el principio es como cambiar de nivel. Por supuesto, cada elemento en esta cadena, ¿qué naturaleza tiene? Cada elemento, digamos, toda esta expresión, ¿quién es?
Un vector, una matriz, un cocodrilo, ¿quién es? Cuando A está elegido, P está elegido, toda esta expresión, ¿quién es? Y es un epsilon a la n de A. Es una potencia de epsilon n, pero ¿qué naturaleza tiene? Que son puntos en una circunferencia unitaria. Exactamente, es un elemento de la circunferencia unitaria, un elemento de T. En particular pueden decir que es un elemento de los complejos, pero tal vez es mejor decir que es un elemento de la circunferencia unitaria. Entonces, es importante entender que todos los elementos de esta cadena tienen esta naturaleza, pero los representamos de varias maneras. ¿Sí? Aquí están escritos en forma muy elemental, pero aquí son como valores de phi mayúscula. ¿Por qué necesitamos aquí dos paréntesis? Phi mayúscula es alguien muy interesante, convierte elementos de Zn en caracteres, en funciones. Entonces, cuando aplicamos phi mayúscula a P más Q, digamos, esta expresión phi mayúscula aplicada a P más Q, ¿qué naturaleza tiene? Toma elementos de clase de equivalencia para transformarlos en una función. Sí, es correcto, pero más fácil. Phi de P más Q es ¿qué? Es Un una número, función, es una función, un carácter. ¿Sí? un carácter, sí. Y es correcto, está definido en Zn, toma valores en la circunferencia unitaria, pero es una función. Entonces a esta función hay que darle un argumento, ver qué pasa. Y vimos que esta función coincide con otra función para cada a. Bueno, si dos funciones coinciden para cada valor del argumento, entonces podemos decir que coinciden estas dos funciones. Y es exactamente lo que teníamos que probar. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda sobre esta parte? Aquí solamente probamos que phi es un homomorfismo. Todavía nos falta un poco, pero ¿tienen dudas sobre esta parte? Profesor. Bueno, yo omití aquí algunos pasos con phi minúscula. Pueden considerarlo como un pequeño ejercicio. Ahora, ¿qué nos falta probar? Ya sabemos que phi es un homomorfismo. Para la felicidad total, ¿qué nos falta? Que sea, voy a aplicar el teorema de isomorfismo del grupo, ¿no? Que sea suprayectivo y que el kernel sea solo la identidad. Bueno, podemos ya no aplicar el teorema de isomorfismo directamente, probar para este phi, que phi es inactivo y sobra. O en la terminología de grupos es monomorfismo y, ¿cómo se dice? Epimorfismo. Epimorfismo. Bueno, vamos a probar que es monomorfismo. En otras palabras, que es inactivo. Cuando ya sabemos que es homomorfismo, en vez de considerar dos elementos arbitrarios y suponer que sus imágenes son iguales, podemos pensar en el kernel. Vamos a calcular el kernel. En otras palabras, vamos a suponer que P es un elemento del dominio Zn, tal que otra manera de escribirlo sería phi mayúscula de P es el elemento 1, vamos a anotar por E, ¿verdad? E de Zn burrito. Pero ¿quién es elemento neutro en el mundo de los caracteres? Los caracteres son funciones. Y la operación que hacemos con ellos es la multiplicación, punto a punto. Entonces, adelante. ¿Sí? ¿Quién es el elemento neutro del grupo doble? El elemento 1. Es la función constante 1.
es la función constante 1 definida en Zn. Bueno, tal vez nos faltaría decirlo antes, ¿verdad? Hablando del grupo dual, notarlo antes que el elemento neutro aquí hace el papel del elemento neutro hace la función constante 1. Aquí lo anoté de esta manera, es la función constante 1 definida en el dominio Zn. También en la notación anterior, si usamos estos phi sub p, es phi que está asociada aquí como subíndice quién es. El 1. ¿No? Creo que a Sergio Manuel se le escucha un poco mal. No sé algo está pasando con su micrófono. Ok. No sé si se escucha mejor. Ahora un poco mejor. Sería, entonces elementos P de Zn. P es igual a quién. Bueno, Clase 1 con Z. no es 1 porque en Zn usamos la notación aditiva, ¿verdad? ¿Quién es el elemento neutro en Zn? NZ. Es el 0, ajá. Es NZ, es como 0 del grupo Zn, o si quieren pueden escribirlo como 0 más NZ. Entonces, este 0 más NZ es el elemento neutro del grupo Z sub n, y el carácter que le corresponde es solamente la función constante 1, ¿verdad? Aquí el lado derecho siempre va a salir 1. Bueno, este carácter es el elemento neutro del grupo dual, y vamos a suponer que para algún P, para alguna clase P, phi sub P coincide con esta función constante 1. En otras palabras, podríamos escribir que es igual a que phi con subíndice 0 más nz. Nuestro objetivo es mostrar que P mayúscula es la misma clase 0 más nz. Suponemos que P minúscula es un elemento de P. Y aquí el truco es, bueno, tenemos una igualdad de dos funciones, ¿sí? Phi sub P es una función, el lado derecho es una función. Y podemos aplicar estas dos funciones a cualquier elemento del dominio. Pero aquí el truco es aplicar al elemento como más simple, no trivial del dominio, al elemento generador del dominio, que es 1 más nz. ¿Sí? Y si lo hacemos, entonces, por un lado tenemos 1, y por otro lado sale phi sub p aplicado a 1 más nz, esto es epsilon n elevado a p. Entonces, epsilon n elevado a p debe coincidir con 1. Esto implica que p debe ser recuerden, lo teníamos para omegas, pero lo mismo sale para epsilon. Epsilon n a la p es 1. Si es solo así. Es un múltiplo de n, Z. Exactamente. Cuando p es un múltiplo de n, en otras palabras, cuando n divide a p. Entonces, p debe ser un múltiplo de n y su clase de equivalencia es elemento neutro de Zn. En otras maneras, esta p mayúscula es lo mismo que 0 más nz. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda sobre este razonamiento? Aquí es muy importante aplicarlo a este elemento, porque si lo hacemos para un elemento más general, no sé si fuera A más nz, solamente tendríamos la afirmación que epsilon n elevado a por p es igual a 1.
pero todavía no está claro quién es A, qué hacer con este A, y no llegaríamos tan rápidamente a la conclusión. Es importante poner A igual a 1, usar esta libertad. Bueno, ¿qué parte nos falta? Exacto, la propiedad subproyectiva. Bueno, está pasando algo con su micrófono, pero aquí es la propiedad subproyectiva. Y otra vez nos ayuda mucho que en el grupo ZN hay un elemento generador, en otras palabras, que es un grupo cíclico. Miren, aquí data por psi un elemento abstracto del grupo dual. Todavía no sabemos que psi es de esta forma phi sub p. Nuestro objetivo es demostrar que psi debe ser de esta forma. ¿Entienden? Queremos mostrar que los caracteres de esta forma phi sub p nos dan todos los caracteres posibles, que no hay otros. Nos ayuda mucho que en el grupo ZN hay un elemento generador. Aplicamos psi al elemento generador, 1 más nz, y elevamos a la potencia n. Es como un trucazo. Bueno, primero este n pasa adentro, pero ya no lo escribí. Entonces hay que pensar en el como múltiplo entero de este elemento del grupo abeliano, que se define de manera inductiva, como vimos en la sesión pasada. Entonces, 1 más nz sumado con sí mismo, y en total son n sumandos. Es por las propiedades de potencias, por la definición de múltiplos enteros de un elemento, de un grupo abeliano, sale esto. Bueno, esencialmente aquí usamos la suposición que psi es un homomorfismo, ¿verdad? Convierte la operación del dominio en la operación del codominio. Bueno, y este elemento, como vimos, uno puede sumar los representantes, entonces sumamos n veces, sale n más nz, y n más nz es equivalente es la misma clase que solamente nz, o en otras palabras, en vez de n podemos poner que es 0, y como psi estamos suponiendo que es un homomorfismo. Entonces, ¿qué hace un homomorfismo con el elemento neutro del dominio? El elemento neutro del dominio. Lo convierte en elemento neutro del codominio, ¿verdad? Y nos da 1, que es elemento neutro de la circunferencia unitaria. ¿Cuál es la moraleja? Este número, que tal vez merece una notación, que tal vez fue mi error didáctico, que no le di ningún nombre a este número, podría ser, o sea, alfa. Entonces, alfa a la n sale igual a 1. Pero sabemos que esta ecuación, si consideramos que alfa como incógnita, ¿quiénes son las soluciones de esta ecuación? Los exponenciales, ¿no? Podrían ser. O si usamos la notación adecuada, son potencias de omega n, ¿verdad? O potencias de epsilon n, porque omega n y epsilon n es casi lo mismo, solamente varían por un signo. Entonces son potencias de epsilon n. Entonces debe existir un p, tal que este número alfa es, aquí yo cometí otro error, es un error muy feo, muy confuso. Entonces, solamente alfa, este alfa debe ser epsilon n elevado a p. Bueno, con esto el problema esencialmente ya está resuelto. P mayúscula ponemos P más nz. Entonces, cuando aplicamos psi ahora a cualquier elemento k, lo podemos escribir como el generador elevado a la potencia k. Y para el generador, este es nuestro alfa, sale alfa elevado a k. Entonces, epsilon np elevado a k. Y esta expresión
epsilon n elevado a pk es la definición de phi sub p. Logramos demostrar que cualquier homomorfismo con valores en la circunferencia unitaria, cualquier carácter, debe ser de esta forma. Aquí ni siquiera usamos la continuidad porque la continuidad es gratis. El dominio es discreto, cualquier función es continua, esto no nos importa, no ayuda y no molesta, es automático. Solo usamos que psi es un homomorfismo. Y sale que psi debe ser de esta forma. Bueno, aquí yo cometí varios errores, algunos muy fáciles para corregir, y este error es muy feo porque puede ser confuso. Bueno, lo hicimos muy lento para que ustedes tengan más chances de entender. Son razonamientos muy simples de álgebra. Si algunos de ustedes pasaron algún curso de álgebra moderna en los últimos años, esto debe ser muy fácil. Tal vez la parte más difícil es cambiar de niveles. Pero en el nivel más bajo, cuando hablamos de las potencias de omega n o equivalentemente de las potencias de epsilon n, ya hicimos todo el trabajo preparatorio. A esto nos dedicamos en las clases pasadas. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda? Bueno, si alguien de ustedes como todavía está un poco como se olvidó cómo trabajar con grupo cociente, ¿cuál es el primer nivel de comprender un texto matemático? ¿Qué les parece? Hay varios niveles de comprensión, pero el primer nivel es entender la gramática, ¿verdad? No, la gramática significa que cada oración se termina con un punto, y más importante que en cada igualdad, por ejemplo, los objetos tienen la misma naturaleza, que cada vez este phi sub p se puede aplicar a lo que le dan, checar que está bien la gramática. Si piensan en la analogía con la programación, que los tipos de los argumentos son correctos, que la función regresa a los valores correctos. Si tienen como algunas dudas, es el primer nivel de comprensión. Luego, el segundo nivel de comprender es justificar cada igualdad. Cada igualdad que está escrita hay que justificar por qué sale. Bueno, el tercer nivel es como estratégico, cuando toman una hoja vacía y ustedes escriban por memoria la demostración. Bueno, ¿alguna duda? No. Ok, pues lo siento que tardé tanto, pero les di como más chances de acostumbrarse a este nivel de abstracción. Y ahora pasamos al tema sumas. Bueno, vamos a ver una demostración formal para las sumas parciales de la progresión geométrica, ¿verdad? Y luego lo aplicamos a las sumas de las potencias de las raíces de la unidad. Lo siento, aquí hay un comentario en el chat. Se escucha demasiado la respiración. Es mía, ¿verdad? No se escucha como de fondo, como son así como un humo o viento. O puede ser que es el ventilador de mi computadora. Lo siento, voy a checar. Gracias. Muy bien, entonces sigue Dante, por favor, ¿verdad? Sí, profe. Sí, neta, comparto y ya.
Bueno, ahí está, ya lo están viendo. Bueno, pues O puede empezar, por favor, con la demostración formal de... sí, de lo de las sumas finitas. Ahí está. Bueno, que vemos que en que lo iba a añadir. Y pues bueno, es para la n general finita, pues tenemos que desarrollar esto. Y pues aquí solamente pues sustituí lo que es Sn y ya después hice este producto, que quedan estas dos sumas, Q por esta suma, que es lo que ahorita se va a desarrollar en el siguiente. Y pues como entra a multiplicar a todas, pues por eso cambia. Ahora queda un Q a la K más 1. Y ahora ya tenemos estas dos sumas. Y aquí, bueno, no lo puse, pero simplemente se hace un cambio de variable. Digamos que le sumamos 1 o cambiamos n por n más 1. Y pues entonces hacemos nada más ese cambio de variable en nuestros límites de la suma. Ahora en lugar de 0 a n va a ser de 1 hasta n más 1. Y bueno, no sé, esto yo lo bueno, se hace en varios métodos. Es un truquillo que sacar términos y entonces de aquí sacamos el término que corresponde a k igual a 0, pues ya nos quedaría desde 1 hasta n, para que coincida el límite inferior. Y ahora en la segunda suma, sacamos el término que corresponde a k igual a n más 1, que es este, y pues así ya en ambas sumas coinciden el límite inferior, k igual a 1, y el límite superior, k igual a n. Y pues entonces estas dos son iguales, se están restando y pues se eliminan, y ya nada más nos quedaría este término cual a 0, que es el 1, menos el cual a n más 1. Y pues entonces ya se tendría la fórmula general para, pues para esto, para sumas finitas de la serie geométrica. Y bueno, entonces ya de ahí se deduce todo lo que presenté en la clase pasada, que es la suma para el caso Q distinto de 1, que tendríamos esta fórmula, y si Q es igual a 1, pues tendríamos, por aquí anda, esto. O en el caso en el que escribamos para facilitar la notación hasta el n-1ésimo término, pues ya sería esto. Y pues esto lo vamos a usar ahorita en la de suma de las raíces de la unidad. ¿Qué pasaría si sumamos todas las raíces enésimas de la unidad? Pues vamos a usar lo de las sumas finitas, porque pues, bueno, vamos a hacer esto, potencias de la suma, ¿no? Las sumas de las raíces de la unidad, perdón. Entonces, pues aquí se tiene que, en el caso en que es Q distinto de 1, ¿por qué? Pues porque son las raíces de la unidad y no llegamos al término enésimo. Entonces, pues simplemente usando la fórmula deducida anteriormente, vamos a tomar que en este caso Q es igual a omega n, bueno, omega sub n, y entonces ya sustituimos en nuestra fórmula. Todo esto sería 1 menos omega sub n a la n sobre 1 menos omega sub n. Y pues en como ya estamos elevando a la enésima potencia, pues entonces esto es 1. Y entonces en si sumamos todas las raíces enésimas de la unidad, nos va a dar 0. Ahora también hay otro caso que podemos sumar potencias de las raíces. Y bueno, vamos a tener dos casos. Que n divida nuestro m, que va a ser las potencias a las que vamos a estar elevando,
y el otro caso en el que n no lo divida. Y bueno, entonces primero vamos a considerar este caso en el que n lo divide. Y bueno, pues así que por definición vamos a tener la existencia de este entero alfa, tal que va a pasar esto. M va a ser de la forma alfa por n. Y entonces simplemente desarrollando, bueno, esta va a ser la suma que queremos ver. Sustituimos simplemente aquí m por alfa n. Y bueno, aquí nada más factorizando las potencias. Primero vamos a elevar a la n y después a la alfa k. Y pues esto ya nada más va a ser sumar potencias de 1, que va a quedar aquí. Esto es 1. Yo creo que debería poner ese caso. Bueno, ese paso extra nada más para que quede más claro. Y pues volviendo a lo anterior, vamos a tener que pasar esto. Es decir, si sumamos potencias de la unidad, de raíces de la unidad, cuando n divide a dicha potencia, vamos a tener que la suma nos va a dar n, o sea, el número de raíces. Ahora el caso en el que n no lo divida, podemos aplicar el algoritmo de la división. Vamos a tener la existencia de estos dos números, q y r, tales que pase esto, el algoritmo de la división. Nuevamente, pues, vamos a desarrollar esta suma. Creo que aquí me falta un paso, pero bueno. Aquí, pues vamos a sustituir ahora el m. Aquí debería poner, a ver si puedo escribir. Aquí es donde esto deberíamos ponerlo. Entonces, bueno, creo que sí está bien. Bueno, aquí hay un error importante. Como Q, ¿quién sirve? Si pensamos que es progresión geométrica, omega Sub n. n, solamente omega sub n, ¿o no? Omega sub n, m, ¿no? Sí, Exacto, elevado a m. M. Que es la expresión que elevamos a la potencia k. Sí, entonces podríamos tomarlo así. N, la m, todo eso a la k. Exacto. Y después de hacer el primer paso, que requiere una corrección. Pues aquí, bueno, podríamos decir esto, que tomamos este q, y aplicar la fórmula de la suma finita de la serie geométrica y pues llegaríamos a esto de aquí. ¿No? Bueno, tendríamos que decir que es distinto que 1 para poder aplicarla. Bueno, ¿qué es importante? Que en el denominador sea distinto de 0. ¿cuál es la expresión que debe salir en el denominador? Ahorita está mal. Falta una Ok, M. omega a la m. Ujú. Aquí. Por eso, y entonces ahí decir que, bueno, justificar que este q es distinto de 1. Para que no pasen cosas raras en esta fracción. ¿Tiene razón? También habría un m y aquí igual, y aquí igual. Bueno, entonces, factorizándolo así, podremos ya ahora sí aplicar la fórmula de las suma finita de la serie geométrica. Y pues ahora sí tendremos esto,
claro, con los respectivos M's que debería poner. Bueno, que los pongo ahorita. Aquí supongamos que esta raya es un M. Y pues ahora sí, sustituimos esto. Nos quedaría de esta forma. Aquí simplemente pues desarrollamos, separamos las potencias. Y pues aquí podemos hacer esto. Y este omega sub n a la n a la r. O sea, factorizar las potencias para que nos quede de la forma omega a la n a otra potencia, pues esto va a ser 1. Entonces, pues, esto va a quedar nuevamente 1. Pues eso nos va a dar 0. ¿Cómo se podría simplificar un poco este razonamiento que hicimos? Todo esto de aquí, Ajá. pues, haciendo un cambio de variable, tal vez. Bueno, la pregunta es si era tan necesario dividir con residuo o podríamos trabajar con M original y ya. Ok, sí, creo que hubiera sido también, bueno, también se puede. Desde aquí justificar esta factorización que dije ahorita. Simplemente hacer omega sub n a la n a la m. Y pues ya saldría esto de aquí. Ujú. Y pues ya daría 0. O en otras palabras, usar el hecho cuando omega n a la k, cuando omega n a la k, por ejemplo, bueno, acá usamos en otro sentido a la j, cuando omega n a la j es 1, ¿cuál es el criterio? Cuando n divide a j. Exacto. Cuando n divide a j, entonces esta expresión ya es 1 y ya, ¿verdad? Bueno, y abajo es omega n a la m, y como n, suponemos que no es múltiplo de n, esto es diferente de 1, entonces el denominador está bien. Ok, Solo es como una sugerencia de usar más las herramientas que tenemos antes para sí, no repetir trabajos. sí, profe. Muy Bueno, bien. entonces eso lo añado. Y bueno, estos dos podríamos resumirlo así, que la suma de las potencias de las raíces enésimas de la unidad nos va a dar dos distintos casos. Va a ser n si n divide a la potencia a la que vamos a estar elevando cada raíz. Y va a ser 0 si pasa lo contrario, si n no la divide. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que podría llamarse ortogonalidad. Esto porque, bueno, vamos a dar dos números en este conjunto de 0 a n-1 y vamos a calcular este producto. Omega n por omega a la pk por omega sub n a la menos q por k. Bueno, vamos a considerar primero este caso, en el que P y Q son distintos. Bueno, entonces pues simplemente las calculamos y aquí vamos a desarrollar esta suma. Y pues simplemente aquí lo que hice fue factorizar potencias, sumar y factorizar la K, que pues quedaría acá pues menos Q. Y pues bueno, aquí esto no tomamos aquí a Q
como, bueno, podría ser todo esto. Ah, no. Bueno, miren, es importante usar resultados previos. Ujú. ¿Qué le parece? ¿Es similar a la expresión que teníamos antes o no es similar? Sí. ¿Cómo aplicar el resultado previo? En el resultado anterior aparecía M. Ajá, ¿Quién hace el papel de M ahora? P menos Q. Muy bien. Aquí lo anoto. Nada más para que quede claro. Entonces ya no es necesario repasar el razonamiento anterior, ¿verdad? Sí, entonces ya tendremos directo aquí este caso. Bueno, el segundo de estos dos. ¿Y qué es importante verificar? Que no lo divide. Exacto, exacto. Que P menos Q no es un múltiplo de N. ¿Por qué esto sale? Am, pues, Porque P menos Q es menor que N, ¿no? Sí es importante esta condición que P y ok, Q sí, están entre 0 y N menos 1, ¿verdad? Ya vimos en las clases pasadas que cuando son dos números entre 0 y N menos 1, la única manera para que sean congruentes es cuando son, mayores. supongamos que P y Q están aquí. Entonces la única manera para que sean congruentes módulo N, es decir, N divide a P menos Q, pasará solamente en cuál caso. En el que P menos Q sí sea mayor, ¿no? Bueno, que N. Esta es una Suponemos que condición. P menos Q, suponemos que ya son así, ya lo estamos suponiendo, y bajo esta condición, cuando P menos Q será un múltiplo de N. No, ya no recuerdo bien, pero debería ser. Si solamente P menos Q pertenece a NZ, ¿no? Es lo mismo, decir Ah, que P menos Q pertenece a NZ, pero ¿cuál será el criterio interesante? Cuando P y Q son pequeños, así entre 0 y N menos 1, ¿cuándo pueden ser congruentes módulo N? P menos Q es cero. Exacto, solo cuando P menos Q es 0, solamente cuando son iguales. Bueno, en otras palabras, si suponemos que no son iguales, entonces ya no puede pasar esto. O lo demostramos en otra forma, que en este caso para P y Q pequeños, cuando no son iguales, bueno, esto sale más de aquí, más bien, que las potencias omega n a la P y omega n a la Q no son iguales, ¿verdad? Creo que lo demostró Elisa hablando del grupo cíclico. O antes, lo vimos que, no creo que antes, que todas las raíces de la unidad son de esta forma y los primeros entre ellos son diferentes entre sí, ¿verdad? sí. Bueno, lo siento, pero les pido poner como atención a las cosas importantes. Bueno, entonces retomando eso, aquí como pues P menos Q por esta condición no es cero o no son iguales,
Entonces ya eso nos aseguraría que es el segundo caso. Ahí. Y bueno, ahora si P igual a Q, sin necesidad de hacer todo esto, como entonces va a dividir, bueno, tomando a M igual, como habíamos dicho, a P menos Q. Déjenlo anoto de nuevo. Bueno, P menos Q y N divide a M. Pues entonces tendríamos el primer caso. Sin necesidad de hacer todo esto, pues ya tendríamos que N. Entonces, podemos resumirlo de esta forma, que si tenemos dos números, en este conjunto de 0 a n menos 1, entonces la suma de el producto de estas potencias va a ser n por la delta de Kronecker, con subíndices P y Q. Muy bien. Y pues eso es todo de esta parte de la suma de las raíces. No sé si tengan dudas. Si no, ya para dejar de compartir. Bueno, entonces dejo de compartir. Muy bien, gracias. Entonces, poco a poco nos preparamos para estudiar cosas más complicadas. Pues ya estamos con todo lo anterior, con este trabajo muy fino o grande hecho. Estamos preparados para definir la transforma definida de Fourier y ver el teorema de inversión, cuál es la inversa. Lo voy a exponer a ti, ¿verdad? No sé, no le escuchamos. No se escucha. Tal vez puedes, creo que desde Zoom se puede ver el volumen de tu micrófono. ¿Ya? Sí, ya te oyes. Ahora sí. ¿Y se escucha bien? Sí, por ti, claro. A ver, voy a compartir la pantalla. Vamos a... Me parece, no preparé la parte de la inversa, solo preparé lo de la transformada finita de Fourier. Vamos a dar la primera definición. Tenemos G, un grupo abeliano localmente compacto con una medida de Haar nu. La medida de Haar me parece que era una medida definida en una sigma álgebra de Borel. Y que sea invariante bajo traslaciones y regular por arriba y por abajo, ¿no? Exacto. Entonces, con estas condiciones, para cada f en L1 de G, es decir, las funciones integrables con dominio en G, se define la transformada de Fourier como esta f caligráfica de f del grupo de caracteres en los complejos, mediante esta fórmula, como f por f de psi, o f caligráfica de f de psi, es la integral sobre G de los conjugados de los caracteres por la función f con respecto a la medida mu, perdón. Entonces, como primera aplicación de esta definición, vamos a dar un
un número natural y suponemos que nuestro grupo abeliano es el conjunto con el que hemos estado trabajando, o el grupo con el que hemos estado trabajando, Zn, y nu es la medida de conteo. Entonces, vamos a pensar en las funciones que van de Zn en los complejos. Y pero pensando en las funciones de Zn en los complejos es pensar en el conjunto Cn, donde a cada número de 0 a n-1 se le asigna un número complejo. Entonces, automáticamente con la medida de conteo, cada x está en L1 de Zn, porque pues la medida es finita y eso, ¿no? Entonces, de esta forma, pensando de esta forma, calculamos la transformada finita de Fourier para este caso. Recordemos que el epsilon n es la exponencial de 2pi sobre n y omega n, las raíces de la unidad, es la exponencial de menos 2pi sobre n. Y cada carácter del conjunto o del grupo Zn es de esta forma: psi j de k es epsilon n a la jk. No recuerdo si las denotamos por phi n o psi n en la parte que les expliqué. Creo que allá era phi, pero ok, aquí Sí. cambiamos la notación, no importa. Sí, allá eran phi p, ¿no? Acá pues, psi j. Aquí se puede decir que simplificó un poco la notación. En vez de hablar de clases, solamente está hablando de representantes. Así es, Y se supone que J corre de dónde a dónde. de 0 a n-1. Ok, entonces hicimos un pequeño ajuste de la notación aquí. Ujú. Entonces, con estas, ¿cómo se dice? Suposiciones, o con estas condiciones, tomamos x en Cn, pensando como función de 0, del conjunto de 0 a n-1 a los complejos, y psi j un carácter de Zn. Entonces, la transformada de Fourier, que se define como la integral en estas condiciones, es la suma de k igual a 0 hasta n-1 del conjugado del carácter psi j evaluado en k por xk. Y ahora, haciendo las sustituciones pertinentes, pues tenemos que es la suma desde k igual a 0 hasta n-1 de epsilon n a la menos jk por xk. Y epsilon a la menos jk, pues es la omega jk. La suma desde k igual a 0 hasta n-1 de omega n a la jk por xk. Muy bien, entonces otra vez mencionamos todas las como identificaciones que estamos haciendo. En vez de trabajar de manera formal y honesta con el grupo Zn, la identificamos con quién. Con el conjunto de 0 a n-1. Sí, con los representantes primeros, ¿no? Ajá, con representantes canónicos de 0 a n-1. En vez de pensar en las funciones integrables que están definidas en este grupo Zn, ¿cómo las representamos? Como vectores de Cn. Donde para los componentes de vectores usamos la notación, la numeración, ¿cuál? De 0 a n-1. El 0 es la componente 1, el 1 es la componente 2 y así hasta n-1. Exacto. Los caracteres ya sabemos que siempre serán de esta forma. Sustituimos esta forma y pues ya obtenemos esta definición. Falta un pasito más que podríamos decir que en vez de pensar que el dominio de esta función es pues, el grupo dual, ya en vez de psi j solamente podríamos pensar que los argumentos son solo j, ¿verdad? Porque cada psi j se determina por j. Sí, podemos tomarlo desde... O sea, solo poner j en este paréntesis y... ¿no? Bueno, es como otro ajuste, es como otro cambio, otra identificación. Entonces, finalmente, este f de x estará definido en quién? En los números de j
codo de 0 a n-1. Ujú, Y así es. este fx se puede pensar como cuál objeto. Una matriz, un polinomio, un vector, un Como cocodrilador. un vector columna, ¿no? Exactamente. Entonces, x podemos Ah, bueno, pensar que un es... vector renglón. Es mejor pensar que es columna. Columna. Bueno, sí, siempre en álgebra lineal pensamos vectores como columnas, bueno, casi siempre. Y fx también pensamos como un vector, bueno, un vector columna, un vector del espacio Cn y sus componentes fxj definimos de esta manera. Entonces, esta es la transformada finita de Fourier. Bueno, aquí tal vez sería mejor escribir f caligráfica n, ya en forma más constructiva, en forma más cómoda para programar, más elemental. Entonces, la transformada finita de Fourier, ¿qué naturaleza tiene? Es una transformación lineal que va del espacio Cn al espacio Cn. También algunos autores le llaman transformada discreta de Fourier o transformada discreta cíclica de Fourier, pero la terminología moderna es decir, transformada finita de Fourier. Sí. No, pero ahí ya es lo que está aquí abajo, ¿no? La matriz. Esta F. Son varios sujetos. Bien, pueden pensar en el objeto muy abstracto F que está asociado al grupo Zn. Ajá. Entonces, hay que pensar que los elementos son L1 de Zn, ¿verdad? El argumento dado es aquí y el valor es una función acotada, ya son, no L1, sino funciones acotadas sobre el grupo dual Zn. Pero vimos que el grupo Zn se puede identificar con números de 0 a n-1. El grupo dual se puede identificar con el mismo grupo Zn. Hay un isomorfismo entre ellos. Entonces, y las funciones que están definidas en un conjunto finito automáticamente siempre son integrables y acotadas, ¿verdad? Sí. Esas condiciones que pertenezcan a L1 y el infinito se pueden despreciar, omitir. Son funciones arbitrarias definidas en el conjunto de 0 a n-1 y se pueden pensar como vectores. Sí. Son como tres niveles. El nivel como muy abstracto, transformada de Fourier asociado a un grupo que va del 1 al infinito. Luego, haciendo identificaciones, ya sale algo mucho más entendible. Es una transformación lineal, un operador lineal que va de Cn a Cn. Y ya sabemos que los operadores lineales, las transformaciones lineales se pueden pensar como Matrices. matrices. Es como otro nivel para aterrizar aún más. Bueno, yo sugiero distinguir a veces Fn caligráfica es la transformación lineal y Fn simple es la matriz que le corresponde. Son objetos ligeramente diferentes, aunque por supuesto muy, muy cercanos. Entonces, pasamos a la definición de la matriz de Fourier. Damos un entero natural, bueno, un número natural. Definimos la matriz de Fourier de F caligráfica mediante la regla ahora F derechita. De N es la matriz que en sus entradas tiene, bueno, en la entrada JK tiene omega N a la JK. Desde 0 hasta N-1, es decir, va a ser una matriz N por N. Entonces podemos escribir al operador lineal F caligráfica como la multiplicación de la matriz por el vector, o sea, por lo que tenemos aquí arriba. Esto de aquí arriba sería como un vector de el renglón J de la matriz F, ¿no? Entonces acá ya están
están todos los renglones de la matriz en F derechita, Fn por X. ¿Y están de acuerdo? Esta expresión que tenemos aquí arriba, la suma es de la matriz Fn multiplicada por X, es su, El renglón J es bueno, la componente la componente J, sí. de este vector. No, entonces ahora tenemos la siguiente proposición. Tenemos n un entero natural o un número natural. Entonces, 1 entre n por Fn estrella por Fn es la identidad. La matriz de identidad de tamaño n. Y pues, de la definición, la demostración es muy simple. De la definición de Fn, tenemos que aquí creo que se me pasó. Que aquí debe de ser menos, ¿verdad? La Fn es la que tiene los menos. No, en términos de omega sí es más. Ah, sí, sí, es cierto. Fn es la matriz que tiene en sus componentes omega n a la jk. Y la conjugada de Fn, o la adjunta, F estrella va a ser la transpuesta conjugada. Por eso tenemos aquí los índices cambiados. Es omega n a la menos kj en la entrada jk. Bien, pero como obviamente esta expresión no se cambia al poner jk, ¿verdad? Omega n elevado a menos jk, da lo mismo. Sí, Es decir, que la adjunta de la matriz de Fourier es lo mismo que su, ella misma. bueno, pero conjugada. ¿No? A conjugar es cierto, es antes. ¿No? O sea, la matriz de Fourier, ¿qué propiedad tiene? Por la simetría entre J y K, la matriz es... ¿Es simétrica conjugada? No, la matriz original, Fn, coincide con su transpuesta. Ajá. ¿Cómo se llama esta propiedad? Que... Cuando una matriz coincide con su transpuesta. Es simétrica. Sí, la matriz Fn es simétrica. Uh-huh. Y por lo tanto, transponer a esta matriz no importa, pero conjugar sí. Sí. Entonces, la adjunta de esta matriz, la transpuesta conjugada, es lo mismo que simplemente conjugada. Ah, ya, sí. Solamente es conjugar cada entrada. Uh-huh. Como para hacer las cosas un poco más simples, definimos B como el producto Fn estrella por Fn. Y tomamos J y K de 0 a n-1 para ver la entrada JK de la matriz B, es decir, del producto. Y por definición del producto de matrices, esa entrada va a ser la suma desde L igual a 0 hasta n-1 de omega n a la menos JL por omega n a la LK. Y por el resultado que expuso hace un momento Dante, de la suma de las potencias de las raíces de la unidad, esta suma es n por la delta de Kronecker de JK. Es decir, que la entrada BJK de la matriz B es n si J es igual a K o 0 si J es distinto de K. Es decir, es la matriz que es toda 0 salvo en la diagonal tiene puras n's. Entonces, al dividir sobre n al producto Fn estrella por Fn, tenemos la matriz de identidad. ¿Y qué es lo que se quería demostrar? Esta proposición sale como corolario inmediato, pues que 1 entre raíz de n por Fn es una matriz unitaria. Y aquí está la demostración. Bueno, aquí hay un pequeño error. Ah, sí, aquí es sin raíz. Sí, se me fue. Este no lleva raíz, ya es n. Sí. Bueno, ¿cómo se podría llamar la proposición que demostramos en esta sección? Esta proposición, ¿de quién
se trata en esta proposición. ¿Qué les parece? Que la matriz Fn es ortogonal. ¿No? La matriz ¿Invertible? Fn dividida entre raíz de n es unitaria, como en el coronario. Pero, ajá, ¿qué dicen? Que es una matriz invertible. Que es una matriz invertible y su inversa es... Ella Es ella misma conjugada. Pero, Dividida entre raíz de... ¿no? No, es 1 entre n por la matriz conjugada. Exactamente. Esta proposición es sobre la inversa de la matriz de Fourier, ¿verdad? Oh, claro. Entonces la proposición se podría llamar inversión de la matriz de Fourier, o si sabemos invertir la matriz, por supuesto, sale también la inversa de su transformación lineal. Entonces, Fn caligráfica, que es transformación lineal, si la queremos aplicar a un vector y, ¿cuál sería la fórmula? 1 entre n, f estrella de y. Ujú. Bien. Excelente. Bueno, gracias a la preparación anterior, a lo que explicó Dante, ya esto nos salió casi gratis, ¿verdad? Así es. Ya, toda esta parte fue nada más sustituir. Calcular la transformada es nada más sustituir esas partes. Excelente. Ujú. Bueno, en las siguientes clases vamos a Voy a dejarlo. jugar con la definición de la transformada finita de Fourier. Vamos a verla como de varios puntos de vista equivalentes. Por ejemplo, cuando una matriz es unitaria, ¿cuál es el criterio algebraico? Su producto interno nos dé Así que las columnas sean igual a 1, No, la definición formal algebraica, la matriz multiplicada por su adjunto, por su transpuesta conjugada, debe dar la identidad en un orden o en el otro. Pero en términos de columnas o filas, ¿qué sabemos? Que una matriz es unitaria, sí, solo sí. Son ortonormales. Exactamente. Sus filas o sus columnas forman una base ortonormal del espacio. Es lo que vamos a repasar en las siguientes clases. Y también uno puede pensar en las columnas de la matriz de Fourier o las columnas de la matriz de Fourier normalizada como ciertos vectores y hacer la transformada de Fourier, calcular la transformada de Fourier de un vector, resulta que es lo mismo que cambiar la base del espacio, que pasar del vector a sus coordenadas en otra base. Vamos a ver estas formas de pensar. También la matriz de Fourier resulta ser un caso particular de la matriz ¿cuál? ¿Recuerdan? Una matriz cuyos elementos son potencias de alguien, potencias de algunos numeritos. ¿Recuerdan? de De Van der Monde. ¿Sí? Sí. La matriz de Fourier es un caso particular de la matriz de Van der Monde. Uno entonces puede darle interpretación en términos de valores de polinomios, bueno, se dan valores de un polinomio dado con coeficientes arbitrarios en valores en las raíces de la unidad. Entonces hay que conocer estas interpretaciones simples. Y esto nos dará también un camino para algunas aplicaciones. Por ejemplo, en vez de multiplicar polinomios, uno puede calcular las transformadas de Fourier de sus coeficientes y luego multiplicar los valores, aplicar la transformada inversa y salen coeficientes del producto. Bueno, esto es correcto si las longitudes de polinomios son adecuadas. Entonces, vamos a ver estos ajustes.
Bueno, tengo un par de sugerencias de estilo. Ahora, si nos regresamos, si puede, por favor, regresar a Abdiel a Sí, su exposición. voy. Aquí está. Ujú. Bueno, ustedes van a escribir sus trabajos de tesis o hasta publicar artículos en algún futuro, tal vez, o tal vez hacer otros trabajos creativos interesantes. Y tengo como una sugerencia de estilo. Miren, un poco más arriba, cuando, no lo siento, en la demostración de la proposición, recordemos el resultado sobre la suma de las potencias de las raíces de la unidad. Bueno, aquí estamos como citando lo que nos explicó Dante, ¿verdad? Así es. Pero Dante no puso ningún número para esta proposición. Ajá. Y entonces fue un buen pretexto para no citarlo de manera explícita. Es como una sugerencia. Entonces, en sus tesis, en sus trabajos creativos que van a hacer tal vez en otras áreas, hagan bien la estructura. Díganme, esto es algoritmo A, algoritmo con cierto nombre, proposición tal, fórmula tal, para que para otras personas sea cómodo y agradable citarles, hacer referencias, decir, oh, esto lo vi de manera muy bonita, estructurada en el trabajo de tal persona y por eso voy a mencionarlo. Bueno, en este caso particular significa que podríamos poner un poco más estructura, escribir como proposiciones, demostraciones, y con esto se simplifican las citas, las referencias. ¿Está claro? Sí. Si van a trabajar como programadores, por ejemplo, entonces en vez de escribir un programa complicado que como un texto continuo de 10 páginas donde leen los datos y hacen algo y lo muestran en la pantalla, mejor dividir en muchas funciones pequeñas, explicar bien qué hace cada función para que otras personas de su equipo puedan utilizar mejor sus resultados, comprobar sus resultados. Pensar un poco más en la estructura. Con esto se simplifica la comprensión de esto, tal vez, y otras personas pueden apreciar y citarles más cuando ustedes estructuran sus textos, sus programas, sus resultados, cuando ponen proposición, fórmula, darle un número. Bueno, aquí estamos en el régimen de exposiciones, de presentaciones, esto no es tan importante, pero en sus trabajos de tesis o en algunas otras actividades profesionales futuras, es muy importante poner estructura, poner referencias, poner números a sus fórmulas, proposiciones. Entonces, les sugiero pensar de esta manera. Como ya pensar de manera profesional. Sí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas? ¿No? Ok, entonces con esto terminamos.